América Latina y el Caribe sufren la virulencia de la crisis sanitaria. La región aporta el mayor número de muertes por COVID-19. Además, en la zona considerada la más desigual del mundo, el colapso económico derivado de las medidas de confinamiento ha agudizado el desempleo, especialmente el juvenil y el femenino, pero también la inequidad. La región lucha por encontrar soluciones y entre ellas destaca el esfuerzo de Cuba por desarrollar vacunas propias que le permitan reabrir su economía. Bienvenidos a nuestro especial de COVID-19. Soy Juliana González desde nuestros estudios en Berlín. En el programa de hoy hablaremos, entre otros, de Cuba. Y es que la isla, que no pertenece al mecanismo COVAX ni tampoco ha comprado vacunas de grandes laboratorios, ha dedicado su industria biotecnológica a desarrollar candidatos vacunales. 3 de ellos esperan la aprobación de la OMS y recientemente las autoridades de la isla anunciaron que habían exportado a Vietnam su primer lote de vacunas. A nivel local, Cuba inició su proceso de reapertura. Tras año y medio comienza la reapertura en Cuba. Solo en La Habana, la capital, más de 500 cafeterías y bares ya reciben a clientes hasta las 9:30 de la noche. Los establecimientos de la gastronomía pública y privada deben cumplir con las medidas sanitarias de protección a los comensales, como el aforo limitado y la distancia de unos 2 metros entre las mesas. Nada que moleste a los clientes. Y bueno, nosotros estamos contentas, claro, porque hace rato no salíamos, compartíamos las amistades, empezamos la universidad de nuevo, eso es algo que nos apasiona mucho. Los contagios en Cuba, aunque a la baja, no están controlados totalmente. Pero las autoridades permitieron la reapertura gradual en 8 territorios del país a partir del pasado fin de semana. Las restricciones por la pandemia y el cierre de fronteras han golpeado con dureza a la ya de por sí maltrecha situación económica de la isla. Todo aquí se dificulta a raíz de la situación que tiene el país, pero nosotros estamos tratando de sobrellevar las cosas según hasta donde podemos llegar. La compra se ha dificultado, pero igual hemos tratado de ir buscando por todas las vías contratos que hemos hecho con empresas cubanas que nos facilitan algunos de los productos. Las autoridades consideran que se puede llevar a cabo esta reapertura, que también incluye los notariales y a los registros civil y de la propiedad, debido a la campaña de inmunización que el país lleva a cabo con sus propias vacunas. La propia noticia de que el 15 de noviembre nuestras fronteras estarán abiertas ya es un escenario que nos va poniendo la luz de a dónde vamos, el proceso de vacunación exitoso que lleva nuestro país, que nos permite considerar que tenemos las condiciones en algunos territorios, en algunas localidades, para hacer una reapertura. Cuba no es parte del mecanismo COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas. Y para tomar el pulso a la situación en Cuba, nosotros nos vamos hasta la isla para conversar con la periodista Camila Acosta. Camila, qué gusto saludarte, qué bueno que nos acompañes. ¿Qué nos puedes reportar de la situación epidemiológica en estos momentos? Sí, buenas a todos y gracias por la invitación. Yo creo que respecto a esta situación epidemiológica, primero hay que declarar, tener presente que desde el inicio de la pandemia en Cuba ha habido una falta de transparencia total por parte de las autoridades cubanas. Algunos especialistas han venido alertando de que no se están reportando las cifras reales de contagios y de muertes. Y bueno, actualmente estamos viviendo el peor momento de la pandemia en el país, que se vivieron fundamentalmente en los meses de julio y agosto. Se ha reportado, gracias a las denuncias de médicos y de víctimas, de familiares, que hay hospitales totalmente colapsados, un desabastecimiento de medicinas e incluso de oxígeno. Las personas están falleciendo por falta de medicinas y de oxígeno, incluso en espera de una ambulancia para poder trasladarse a los hospitales. Eso suena dramático, Camila, pero al mismo tiempo tenemos que la industria biotecnológica ha sorprendido precisamente por esa noticia del desarrollo de 3 vacunas anti-COVID. Un logro, pero también una necesidad, porque lo veíamos en el reportaje, la isla se restó de cualquier compra internacional. ¿Se puede decir que estén funcionando esos candidatos vacunales desarrollados en Cuba?
Bueno, yo creo que primero hay que mencionar que Cuba rechazó el método COVAX, lo cual me parece criminal, pues con esto se hubiesen podido evitar muchísimas muertes en el país. El régimen cubano ha apostado todo a estos candidatos vacunales, 3 de ellos ya fueron aprobados por las autoridades cubanas para su uso de emergencia, pero todavía no han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Pero en los últimos meses, además de la falta de transparencia, todas estas denuncias generadas por las personas que se han vacunado, incluso algunos de ellos han fallecido luego de haber recibido estas dosis de los candidatos vacunales, han generado dudas sobre esta supuesta efectividad. Primero, hay que tener presente que cuando un país cualquiera inicia una campaña de vacunación, paulatinamente comienzan a disminuir tanto las cifras de contagio como de muertes. En Cuba ha sucedido todo lo contrario y, repito, se han generado muchísimas denuncias, incluso se han reportado muertes entre las personas ya vacunadas que han recibido las 3 dosis, por ejemplo, de este candidato vacunal Abdala. Y también está el caso, pues, por ejemplo, de las embarazadas. Hubo un reporte de una de ellas que perdió a su bebé luego de recibir esta tercera dosis del candidato vacunal Abdala, y todo esto ha puesto en tela de juicio esta supuesta efectividad de estos candidatos vacunales. Y al mismo tiempo, Camila, el país está exportando, se sabe, a Vietnam, incluso a Venezuela, aunque en Venezuela las autoridades han denunciado que tienen temor de esta vacuna. Pero podríamos hablar de que las vacunas son la nueva manera de generar divisas de manera sostenible para Cuba. Sí, por supuesto, el régimen cubano ha apostado toda su recuperación de la economía a estos candidatos vacunales. La realidad es que en Cuba se vive una crisis total, no solo sanitaria y económica, sino del sistema como tal. El régimen está desesperado por dólares y por supuesto está apostando a estas vacunas. Yo realmente no entiendo cuál pudiera ser el criterio de estos países que están comprando estas vacunas para acceder a ella cuando ni siquiera ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, como hay otros candidatos, otras vacunas en el mundo que ya sí se conocen sobre su efectividad y apuestan entonces por estos candidatos vacunales cubanos. Pero sí, repito, el régimen está apostando esta recuperación, está apostando la adquisición de dólares a estos candidatos a costa, por supuesto, del sufrimiento de millones de cubanos, pues ha valido millones de dólares estos ensayos que ha desarrollado el régimen cubano y ya vemos que se ha visto también en la carencia y el desabastecimiento total que se vive en el país. Camila, brevemente para terminar, ¿podemos hablar en este escenario que nos describes de una reapertura segura? Yo diría que no. Ya por lo que he estado mencionando de la situación del país, lo que se ha estado viviendo, toda la crisis sanitaria, yo creo que el país está lejos de controlar la pandemia. Ya se anunció para noviembre esta reapertura de las fronteras al turismo y coincidentemente, luego de anunciar esto, comenzaron, y pongo entre comillas, a disminuir los casos de coronavirus y de muertes. Y yo creo que esto evidencia aún más esta desesperación que tiene el régimen cubano por la entrada de divisas al país, aún a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Ya digo, los contagios y las muertes no han disminuido, independientemente de que, por supuesto, se dude de las cifras oficiales. La realidad muestra algo totalmente diferente. Camila Costa, muchas gracias por estas valoraciones y cuídate mucho. Gracias. Y de Cuba nos vamos a Colombia. Allí los más jóvenes han experimentado la crisis económica que trajo la pandemia consigo, y es que el desempleo juvenil supera ya el 23% y está por encima del promedio regional. Este grupo poblacional es especialmente vulnerable por las dificultades en el acceso al sistema laboral, como también en la posibilidad de ser despedidos en primer lugar, y eso trae consecuencias. Hasta hace unos meses, Nicolás Buritica vivía con sus amigos, pero ahora ha vuelto a casa de sus padres. El joven bogotano siente que es un sacrificio que debe hacer para construir su futuro. Sí creía que iba a alcanzar mucho más rápidamente el tema de mi proyecto musical, lo que yo quería conseguir con la música, si pues me situaba nuevamente acá, en la casa de mis padres.
Nicolás trabaja en un centro de atención telefónica donde gana 3 veces el salario mínimo de Colombia. Volver a la casa de sus padres significó perder su independencia, pero también ahorrar el 60% de su salario para impulsar su carrera musical como DJ. Para lograr adquirir las cosas, para obtener las vainas, realmente sí sale mucho más costoso soñar. Hasta que la situación económica mejore, también Laura Muñoz decidió vivir en su casa materna. Acá el arriendo es carísimo, los servicios son carísimos, la alimentación es carísima y de una u otra forma pues digamos que los ingresos no son tan altos, entonces si me voy a vivir pues fuera de mi casa en arriendo, no tendría los gustos que me podría dar viviendo pues, por decirlo así, con mi mamá. Laura siente que la oferta del mercado inmueble no se ajusta a su salario. La independencia cuesta y tiene que elegir entre sus estudios académicos o la compra de bienes materiales. Si tú te compras un apartamento, no podrías estarte pagando una maestría o una especialización, ¿sí? Entonces, o si te estás pagando una maestría una especialización, no puedes estar soñando con comprar un carro, sí, como los bienes que normalmente la gente a nuestra edad antes tenía, ¿sí? O sea, a nuestra edad ya los papás tenían como su casa, su carro. La pandemia del coronavirus y la crisis económica que produjo llevó a miles de jóvenes a volver a la casa de sus padres. Estamos viendo que 1 de cada 3 jóvenes entre 24 y 35 años hoy en la ciudad vive con sus padres. Pero es una tendencia también nacional, porque entre otras cosas la pandemia golpeó fuertemente a este grupo en temas de desempleo, en temas de salud mental y en temas de interacción social. No es una situación fácil, porque es volver a iniciar un camino de confianza, un camino donde los jóvenes que ya habían salido de casa, se han logrado independizar, pues pierden también cierta autoestima, regresan a casa y consideran que no han logrado sus sueños y eso también genera cierta frustración. Volver a la casa de los padres tiene un costo emocional del que poco se habla y que padece un gran porcentaje de la población joven colombiana, que anhela pero no logra la independencia financiera. Tiempos complejos, ustedes cuídense mucho y gracias.